No estás aquí por casualidad. Algo dentro de ti te trajo hasta este momento. No fue el algoritmo. No fue el aburrimiento. No fue el tiempo libre. Fue esa sensación, esa que no sabes explicar del todo, pero que aparece en los momentos más silenciosos de tu vida. Esa incomodidad. Ese vacío raro. Esa pregunta que evitas hacerte cuando todo se queda en silencio. No estás perdido. Nunca lo estuviste. Pero has aprendido a distraerte lo suficiente como para no darte cuenta. Te enseñaron a avanzar, pero no a cuestionar. A hacer, pero no a comprender. A llenar tu vida, pero no a mirarla. Y con el tiempo te volviste muy bueno en algo que casi nadie nota: evitarte. Evitar lo que sientes. Evitar lo que sabes. Evitar eso que aparece cuando dejas de hacer ruido. Porque hay algo que ya entendiste, aunque no lo digas en voz alta. La verdad no es cómoda. La verdad no te abraza al inicio. No te valida. No te aplaude. No te dice que todo está bien. La verdad te incomoda. Te confronta. Te desarma. Y por eso la mayoría de las personas no la busca. No porque no puedan encontrarla, sino porque no están dispuestas a sentir lo que viene con ella. Entonces crean algo mejor. Algo más fácil. Algo más ligero. Distracción. Pantallas. Ruido. Rutinas automáticas. Conversaciones vacías. Pensamientos repetidos. Todo lo necesario para no detenerse. Porque detenerse significa ver. Y ver significa sentir. Y sentir significa aceptar. Y aceptar cambia todo. Hay una parte de ti que ya lo sabe. Sabe que hay decisiones que no estás tomando. Sabe que hay conversaciones que estás evitando. Sabe que hay una vida más honesta esperando del otro lado de tu incomodidad. Pero también sabe algo más. Que si cruzas esa línea, ya no puedes volver atrás. Porque cuando ves, ya no puedes dejar de ver. Por eso sigues como estás. No porque quieras, sino porque es más fácil. Más fácil seguir igual que enfrentarte a lo que implicaría cambiar. Más fácil distraerte que hacerte las preguntas correctas. Más fácil llenar tu tiempo que escuchar tu silencio. Pero hoy algo es diferente. Hoy no llegaste aquí para distraerte. Llegaste porque una parte de ti ya se cansó de evitar. Y aunque todavía no lo tengas claro, aunque todavía sientas duda, aunque una parte de ti quiera salir corriendo de esto, hay otra parte más profunda, más silenciosa, más real, que quiere quedarse. Esa es la parte que vamos a escuchar. Aquí no vas a encontrar respuestas fáciles. No vas a encontrar frases para sentirte bien por un momento. No vas a encontrar motivación vacía. Aquí vas a encontrarte contigo. Y eso no siempre es cómodo. Pero es real. Y lo real, aunque incomode al inicio, es lo único que puede liberarte después. Así que no estás perdido. Estás en ese punto donde seguir igual ya no se siente suficiente. Y aunque no lo digas, aunque no lo expliques, aunque todavía no sepas que sigue, ya empezaste a despertar. No estás confundido, estás evitando. Hay algo que te han hecho creer durante mucho tiempo, y es que no sabes lo que quieres. Que estás confundido. Que necesitas más claridad. Que necesitas tiempo para entenderte. Pero si te detienes un momento, si de verdad te detienes, vas a notar algo distinto. No es confusión. Es evasión. Porque en el fondo, sí sabes. Sabes lo que te incomoda. Sabes lo que ya no quieres. Sabes que partes de tu vida se sienten pesadas, forzadas, desconectadas. Lo que pasa es que reconocerlo por completo tiene un costo. Y ese costo es el cambio. Por eso tu mente hace algo muy sutil, pero muy poderoso. Te mantiene ocupado. Te llena de pensamientos. Te lanza dudas. Te hace cuestionarlo todo, excepto lo que realmente importa. Te hace creer que necesitas más respuestas, cuando en realidad lo que necesitas es dejar de evitar las que ya tienes. Porque hay una diferencia muy grande entre no saber y no querer ver. Y tú no estás en la primera. Estás en la segunda. Hay decisiones que ya tomaste internamente, pero que no has llevado a la realidad. Hay verdades que ya aceptaste en silencio, pero que no has tenido el valor de sostener en voz alta. Y mientras eso siga así,
tu mente va a seguir creando ruido. No para ayudarte, sino para distraerte. Porque el ruido protege la ilusión. Y la ilusión te permite quedarte donde estás, sin tener que enfrentar lo que implicaría salir de ahí. Por eso sientes ese cansancio extraño. No es físico. No es falta de descanso. Es el desgaste de sostener una vida que ya no se siente alineada contigo. Es el peso de seguir diciendo sí cuando quieres decir no. De seguir estando donde ya no quieres estar. De seguir actuando como alguien que ya no eres. Y eso agota. Porque sostener una mentira, aunque sea pequeña, siempre cuesta más energía que vivir en la verdad. Pero la mente es inteligente. Sabe que si te detienes, si realmente te detienes, todo eso va a salir a la superficie. Y entonces hace lo que mejor sabe hacer. Te distrae. Te hace revisar el teléfono sin darte cuenta. Te mete en pensamientos innecesarios. Te lleva a preocuparte por cosas que ni siquiera están pasando. Te llena de planes, ideas, pendientes, todo menos silencio. Porque el silencio es peligroso. En el silencio no hay donde esconderse. En el silencio aparece lo que has estado evitando. Por eso muchas veces prefieres el ruido, aunque te canse. Prefieres la distracción, aunque no te llene. Prefieres seguir igual, aunque algo dentro de ti sepa que eso ya no es suficiente. Y no es porque seas débil. Es porque cambiar implica soltar. Y soltar implica perder una versión de ti que te ha acompañado durante mucho tiempo. Implica dejar atrás hábitos, relaciones, formas de pensar, incluso formas de verte a ti mismo. Y eso duele. Aunque sepas que es necesario. Aunque sepas que es lo correcto. Aunque sepas que es lo que te va a liberar. Porque toda transformación real tiene un momento incómodo. Un momento donde ya no eres quien eras, pero tampoco eres quien vas a ser. Y ese espacio se siente vacío, inseguro, inestable. Y por eso lo evitas. Porque tu mente prefiere una incomodidad conocida que una incertidumbre nueva. Prefiere lo familiar, aunque duela. Prefiere lo seguro, aunque limite. Pero aquí es donde todo cambia. Porque llega un punto donde evitarte ya no es suficiente. Donde distraerte ya no te calma. Donde llenar tu vida de cosas ya no tapa lo que sientes. Y ese punto es exactamente donde estás ahora. Por eso este mensaje te incomoda. Por eso algo dentro de ti se mueve. Porque no estás confundido. Estás empezando a ver. Y ver cambia todo. Porque cuando empiezas a ver, ya no puedes hacerte el mismo de antes. Ya no puedes ignorar lo que sabes. Ya no puedes justificar lo que sientes. Ya no puedes seguir en automático sin darte cuenta. Empiezas a notar. Empiezas a cuestionar. Empiezas a sentir con más claridad. Y eso, aunque al inicio incomode, es el principio de algo mucho más profundo. Es el inicio de tu honestidad. No con el mundo. Contigo. Y esa es la base de cualquier cambio real. Porque no puedes transformar lo que no reconoces. No puedes soltar lo que no aceptas. No puedes avanzar si sigues evitando el punto donde realmente estás. Así que no estás confundido. Estás en ese momento donde la verdad empieza a abrirse paso, aunque todavía no se sienta cómoda. Y aunque una parte de ti quiera seguir evitando, hay otra parte, más real, más presente, que ya no quiere seguir huyendo. Esa es la parte que vamos a fortalecer. Porque ahí es donde empieza tu cambio. La ilusión es más cómoda que la verdad. Desde muy temprano aprendiste algo sin que nadie te lo explicara directamente. Aprendiste que es más fácil adaptarte que cuestionar. Que es más fácil encajar que ser honesto. Que es más fácil seguir que detenerte a mirar. Y poco a poco, sin darte cuenta, empezaste a construir una vida que funcionaba hacia afuera, pero no necesariamente hacia adentro. Una vida que se veía bien. Que tenía sentido. Que cumplía con lo esperado. Pero que en silencio no siempre se sentía correcta. Y ahí es donde nace la ilusión. No como algo falso en apariencia, sino como algo incompleto en esencia. Porque la ilusión no siempre es evidente. No siempre se ve como un error.
Muchas veces se ve como una vida normal. Te levantas, cumples, respondes, avanzas, y todo parece estar bien. Pero hay momentos, pequeños, casi imperceptibles, donde algo dentro de ti se desconecta. Un instante donde te preguntas, aunque sea por un segundo, ¿esto realmente soy yo? Y rápidamente lo tapas. Con actividades, con pendientes, con distracciones. Porque sostener esa pregunta es incómodo. La ilusión funciona así. No te obliga. No te encierra. No te presiona. Solo te mantiene ocupado. Lo suficiente como para que no mires demasiado profundo. Porque mirar profundo cambia las cosas. Y tú lo sabes. Sabes que si empiezas a cuestionar de verdad, vas a encontrar respuestas que no puedes ignorar. Respuestas que te van a pedir moverte. Decidir. Soltar. Y eso implica incomodidad. Por eso la ilusión es tan atractiva. Porque no te exige transformación. Solo te pide continuidad. Sigue así. No te detengas. No pienses tanto. No sientas tanto. Y mientras haces eso, todo se mantiene estable. Predecible. Controlado. Pero hay un precio. Un precio silencioso. Un desgaste interno que no siempre puedes explicar. Una sensación de estar, pero no completamente presente. De vivir, pero sin profundidad. De avanzar, pero sin conexión. Y eso no se soluciona con más cosas. No se llena con más logros. No se tapa con más ocupación. No se calma con más distracción. Porque el problema no es lo que te falta afuera. Es lo que estás evitando adentro. La ilusión te mantiene funcionando. Pero no te permite sentirte completo. Te mantiene en movimiento. Pero no necesariamente en dirección. Y eso, con el tiempo, pesa. Pesa en decisiones que no tomas. En palabras que no dices. En caminos que no eliges. Pesa en todo lo que postergas, por no incomodarte. Y mientras tanto, la vida sigue pasando. Día tras día. Momento tras momento. Y tú estás ahí. Pero no completamente. Porque hay una parte de ti. ¿Qué sabe? Sabe que está sosteniendo algo que ya no se siente auténtico. Sabe que hay otra forma de vivir, más honesta, más alineada. Pero también sabe que llegar ahí requiere atravesar la incomodidad que has estado evitando. Y por eso dudas. Porque la ilusión es suave. No duele tanto. No exige tanto. Te permite quedarte donde estás, sin romper nada. Pero la verdad es distinta. La verdad no negocia. No se adapta a lo que te conviene. No se ajusta a lo que te da miedo. La verdad es clara. Directa. Y a veces, incómoda. Porque no solo te muestra lo que está mal. Te muestra lo que sabes y no estás haciendo. Y ahí es donde duele. No por la verdad en sí, sino por la distancia entre lo que eres y lo que estás viviendo. Pero también ahí empieza tu libertad. Porque aunque la ilusión es cómoda, también es limitada. Y aunque la verdad incomoda, también libera. Te libera de tener que sostener algo que no eres. Te libera de justificar lo que sientes. Te libera de vivir en automático. Pero para llegar ahí, tienes que estar dispuesto a ver sin adornos, sin excusas, sin distracciones. A ver lo que ya sabes, aunque no sea fácil. Y ese es el punto donde casi todos se detienen. Donde prefieren volver a lo conocido. Donde eligen la ilusión una vez más. Pero tú ya no estás ahí. Porque algo dentro de ti ya empezó a cuestionar. Ya empezó a notar. Ya empezó a incomodarse. ¿Y eso? No es un problema. Es una señal. Una señal de que estás saliendo de la ilusión. De que ya no te alcanza con lo superficial. De que estás listo para algo más real. Más honesto. Más profundo. Y aunque todavía no tengas todas las respuestas. Aunque todavía sientas duda. Aunque todavía haya partes de ti que quieran volver atrás. Ya no puedes desver lo que has empezado a ver. Y eso
aunque al inicio incomode, es exactamente lo que te va a llevar a vivir de verdad. Pensar duele, por eso casi nadie lo hace. Hay una idea que se repite constantemente, casi como si fuera una verdad absoluta. Que pensar es algo natural. Que todos pensamos. Que todos analizamos lo que vivimos. Pero si lo observas con honestidad, te vas a dar cuenta de algo muy distinto. La mayoría no piensa, reacciona. Responde desde hábitos. Desde creencias que nunca cuestionó. Desde emociones que no entiende. Y eso no es pensar. Eso es repetir. Repetir lo aprendido. Repetir lo visto. Repetir lo que encaja, sin detenerse a preguntarse si es verdad. Porque pensar de verdad no es cómodo. Pensar de verdad implica detenerte. Implica salir del piloto automático. Implica cuestionar lo que dabas por hecho. Y eso incomoda. Porque cuando piensas de verdad, empiezas a notar cosas que antes no veías. Empiezas a darte cuenta de decisiones que no fueron tuyas. De caminos que seguiste sin elegirlos. De ideas que defendías sin entenderlas. Y eso rompe la sensación de control. Por eso muchas personas prefieren no pensar profundamente. No porque no puedan, sino porque intuyen lo que van a encontrar. ¿Y lo evitan? Lo disfrazan. Lo postergan. Se mantienen ocupadas. Se llenan de información, pero no la procesan. Consumen contenido, pero no lo integran. Escuchan, pero no se escuchan. Y así pasan años. Viviendo desde respuestas automáticas. Desde patrones que nunca fueron cuestionados. Desde una versión de sí mismos que simplemente se fue formando. Sin intención, sin conciencia, sin elección real. Porque pensar de verdad es elegir. Y elegir implica responsabilidad. Implica dejar de culpar, de justificar, de esperar que algo externo cambie lo que solo tú puedes transformar. Y eso pesa. Porque es mucho más fácil decir, así soy, que preguntarte, ¿realmente quiero seguir siendo así? Es más fácil adaptarte que transformarte. Es más fácil seguir que detenerte. Pero hay algo que no puedes evitar para siempre. Y es ese momento donde lo que has estado ignorando se vuelve imposible de ignorar. Ese momento donde ya no puedes distraerte lo suficiente. Donde ya no puedes justificar lo que sientes. Donde la incomodidad deja de ser leve y se vuelve constante. Y ahí empiezas a pensar, pero no como antes. No desde la superficie. No desde lo que aprendiste. Sino desde un lugar más profundo. Más honesto. Más real. Empiezas a hacerte preguntas que antes evitabas. ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué sigo repitiendo esto? ¿Por qué no me siento en paz si aparentemente todo está bien? Y esas preguntas no son ligeras. No son cómodas. Pero son necesarias. Porque son las que abren la puerta a tu conciencia. Y la conciencia no te deja volver atrás. Una vez que ves con claridad, ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes actuar igual sin sentirlo. Ya no puedes seguir en automático sin notarlo. Y eso cambia todo. Porque ahora cada decisión pesa más. Cada acción tiene más sentido. Cada omisión se siente. Y ahí es donde muchas personas se asustan. Porque se dan cuenta de algo importante. Pensar de verdad no solo te muestra la realidad. Te muestra tu papel dentro de ella. Te muestra dónde estás siendo incoherente. Dónde te estás traicionando. Dónde estás eligiendo comodidad en lugar de verdad. Y eso duele. No porque sea negativo, sino porque es honesto. Y la honestidad, cuando no estás acostumbrado a ella, se siente intensa. Pero también es lo que te libera. Porque cuando piensas de verdad, dejas de vivir en automático. Empiezas a elegir con intención. Empiezas a actuar desde lo que realmente quieres. No desde lo que siempre hiciste. Y eso, aunque al inicio incomode, es el inicio de tu libertad. Porque pensar no es solo analizar.
Es ver, es comprender, es aceptar. Y desde ahí, decidir. Decidir aunque no sea fácil. Decidir aunque implique cambiar. Decidir aunque nadie más lo entienda. Y esa capacidad es la que separa una vida repetida de una vida consciente. Por eso casi nadie lo hace. Porque no es ligero. No es rápido. No es cómodo. Pero es real. Y tú, ya empezaste. Ya empezaste a cuestionar. A notar. A sentir. Y aunque una parte de ti quiera volver a lo fácil, hay otra parte, más despierta, que ya no se conforma. Esa es la parte que va a guiarte ahora. Porque cuando empiezas a pensar de verdad, ya no estás dormido. Y aunque el proceso incomode, también te acerca cada vez más a quien realmente eres. Si lo que acabas de escuchar te incomodó, no lo ignores. Esa incomodidad no es rechazo, es reconocimiento. Es una parte de ti que está empezando a ver más claro. Así que no te vayas ahora. Suscríbete. Porque este no es un canal para distraerte, es un espacio para que te encuentres contigo. Y deja tu me gusta, no por apoyar el video, sino como una decisión consciente de seguir viendo con más claridad. Porque lo que sigue no es contenido. Es el siguiente paso en lo que ya empezaste a despertar. Ser original tiene un precio, dejar de pertenecer. Desde que eras pequeño, aprendiste algo que nunca se dijo en voz alta, pero que se sentía en todo. Ser aceptado era importante. Encajar era necesario. Pertenecer te daba seguridad. Y poco a poco, sin darte cuenta, empezaste a moldearte. A ajustar lo que decías. A controlar lo que sentías. A esconder lo que pensabas. No porque quisieras dejar de ser tú, sino porque entendiste que ser completamente tú podía alejarte de los demás. Y eso daba miedo. Porque pertenecer no es solo estar con otros. Es sentir que eres parte de algo. Es no sentirte solo. Es saber que hay un lugar donde eres aceptado. Y cuando sientes que eso está en riesgo, empiezas a negociar contigo. Cedes un poco aquí. Callas un poco allá. Te adaptas un poco más. Y sin darte cuenta, te alejas. No del mundo. De ti. Porque cada vez que eliges encajar por encima de ser honesto, hay una pequeña desconexión. Una que al inicio casi no se siente. Pero que con el tiempo, se acumula. Hasta que un día, te das cuenta de algo difícil de aceptar. Que has construido una vida donde perteneces. Pero no te sientes completamente tú. Donde estás acompañado. Pero no del todo comprendido. Donde encajas. Pero no te expresas con libertad. Y eso pesa. Porque el costo de pertenecer a medias es perderte por completo. Pero aquí es donde aparece una verdad que no siempre se dice. Ser original tiene un precio. Y ese precio es dejar de pertenecer a lo que ya no resuena contigo. Dejar de ser parte de conversaciones que no te representan. De dinámicas que ya no te hacen sentido. De versiones de ti que ya no son reales. Y eso no es fácil. Porque no solo implica cambiar por dentro. Implica cambiar tu lugar en el mundo. Cómo te ven. Cómo te responden. Cómo te relacionas. Y muchas veces, implica sentirte solo por un tiempo. No porque te hayas equivocado, sino porque estás dejando atrás lo que antes te definía. Y eso crea un espacio. Un vacío. Un momento donde ya no eres quien eras. Pero todavía no encuentras donde encajas siendo tú. Y ese momento es uno de los más desafiantes. Porque ahí es donde la mayoría regresa. Donde decide volver a lo conocido. A lo cómodo. A lo que no cuestiona tanto. Porque es más fácil pertenecer a algo que no es completamente real. Que sostener la incertidumbre de ser auténtico. Pero tú ya no estás en ese punto. Porque una vez que empiezas a verte con honestidad, ya no puedes fingir como antes. Ya no puedes adaptarte sin sentirlo. Ya no puedes encajar sin perder algo importante. Y entonces aparece una decisión. Una que no se toma de golpe, pero que se va construyendo.
¿Prefieres seguir perteneciendo o empezar a ser? Porque no siempre puedes tener ambas al mismo tiempo. No al inicio. No en este proceso. Primero tienes que elegirte. Elegirte aunque incomode. Elegirte aunque otros no entiendan. Elegirte aunque cambien tus relaciones. Porque solo desde ahí puedes construir una pertenencia real. Una que no te pida cambiar quién eres. Una que no te haga callarte. Una que no te haga dudar de ti. Pero para llegar ahí, tienes que atravesar este momento. Este espacio donde parece que no encajas en ningún lado. Donde lo viejo ya no te representa. Y lo nuevo todavía no aparece. Y si estás ahí, no estás perdido. Estás en transición. Estás soltando lo que ya no eres. Para darle espacio a lo que sí. Y aunque se sienta inestable. Aunque se sienta incómodo. Aunque por momentos quieras regresar. Este es el punto exacto donde empieza tu autenticidad. No la que se muestra. La que se vive. La que no depende de la aprobación. La que no se adapta para ser aceptada. La que simplemente es. Y cuando llegas ahí, algo cambia. Ya no necesitas encajar. Ya no necesitas pertenecer a cualquier lugar. Empiezas a reconocer dónde sí eres tú. Y dónde no. Empiezas a elegir desde lo que sientes. No desde lo que esperan. Y poco a poco, empiezas a atraer espacios. Personas. Momentos. Que no te piden que te reduzcas para quedarte. Pero eso solo pasa cuando te eliges primero. Así que sí, ser original tiene un precio. Pero también tiene una recompensa. Dejar de actuar y empezar a ser. Y aunque al inicio eso te saque de lugares conocidos, también te acerca, por primera vez, a un lugar real. Tú no necesitas más información, necesitas más verdad. Durante mucho tiempo has creído que lo que te falta es saber más. Más claridad. Más herramientas. Más respuestas. Y por eso buscas. Lees. Escuchas. Aprendes. Saltas de idea en idea. De contenido en contenido. De explicación en explicación. Siempre con la sensación de que hay algo más que necesitas entender antes de actuar. Pero si eres completamente honesto contigo, te vas a dar cuenta de algo. No te falta información. Te sobra. Sabes más de lo que aplicas. Entiendes más de lo que vives. Reconoces más de lo que te permites aceptar. Y aún así, no cambias. No porque no puedas, sino porque hay algo más profundo. Algo que no tiene que ver con aprender, sino con enfrentar. Porque la información es cómoda. La puedes escuchar sin moverte. La puedes entender sin cambiar. La puedes repetir sin transformarte. La verdad no. La verdad te exige. Te pide coherencia. Te pide decisión. Te pide acción. Y ahí es donde aparece la resistencia. Porque mientras te mantienes en el plano de la información, puedes sentir que avanzas. Puedes decir que estás en proceso. Que estás aprendiendo. Que estás trabajando en ti. Pero en el fondo, ¿sigues igual? Con las mismas decisiones postergadas. Con las mismas conversaciones pendientes. Con los mismos patrones repitiéndose. Y eso no se resuelve con más conocimiento. Se resuelve con más honestidad. Porque la verdad no es algo que descubres afuera. Es algo que ya está dentro de ti, esperando ser reconocido. Pero reconocerla implica algo importante. Implica dejar de justificar. Dejar de explicarte por qué sigues donde estás. Dejar de suavizar lo que sabes que no está bien. Dejar de distraerte con ideas, para no actuar. Y eso incomoda. Porque la verdad no te permite quedarte en el mismo lugar, sintiéndote tranquilo. Te mueve. Te confronta. Te pone frente a decisiones que has estado evitando. Y por eso muchas veces prefieres seguir aprendiendo. En lugar de empezar a vivir distinto. Porque aprender no te obliga. Pero la verdad sí. La verdad te pregunta cosas que no puedes ignorar. ¿Vas a seguir tolerando esto? ¿Vas a seguir postergando esto?
¿Vas a seguir siendo quien ya sabes que no eres? Y esas preguntas no se responden con teoría. Se responden con decisiones. Decisiones que no siempre son fáciles. Que no siempre son cómodas. Que no siempre son inmediatas. Pero que son necesarias. Porque sin decisión, no hay cambio. Y sin cambio, todo lo que sabes se queda en lo mismo. En ideas. En conceptos. En intención, pero no en realidad. Por eso llega un punto donde seguir buscando más información se vuelve otra forma de evitar. Otra forma más sofisticada, pero igual de efectiva, porque te mantiene ocupado. Te da la sensación de avance, pero no te lleva a la transformación. Y tú ya lo sientes. Sientes que hay algo que no encaja, que ya sabes lo suficiente, que no necesitas otra explicación más, sino algo distinto, algo más directo, más real, más honesto. Y eso que buscas no está en otro contenido, está en lo que ya sabes y no estás haciendo. Ahí está tu siguiente paso. No en aprender algo nuevo, sino en aplicar lo que ya entendiste, en sostener lo que ya reconociste, en actuar desde lo que ya no puedes negar. Y eso es mucho más poderoso que cualquier información, porque es verdad. Y la verdad, cuando la vives, transforma. No de golpe, no de forma perfecta, pero sí de forma real. Empieza a cambiar tus decisiones. Empieza a cambiar tus límites. Empieza a cambiar la forma en la que te tratas. Y poco a poco, empieza a cambiar tu vida. No porque aprendiste más, sino porque dejaste de evitar lo que ya sabías. Así que no necesitas más información. Necesitas más verdad. Más honestidad contigo. Más coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Y eso, aunque al inicio incomode, es lo único que realmente te va a mover del lugar donde estás. Al lugar donde sabes que puedes estar. La libertad no es hacer lo que quieras, es ser quien eres. Durante mucho tiempo has asociado la libertad con algo externo. Hacer lo que quieres. Ir donde quieres. Decidir sin límites. Como si la libertad fuera la ausencia de restricciones. Como si fuera un espacio sin reglas, donde todo es posible. Pero si observas con más profundidad, te das cuenta de algo importante. Hay personas que pueden hacer lo que quieran, y aún así no se sienten libres. Y hay otras, que incluso dentro de límites, viven con una paz que no se negocia. Entonces la pregunta cambia. ¿Qué es realmente la libertad? Porque no se trata solo de lo que haces. Se trata de desde dónde lo haces. Se trata de si lo que eliges está alineado contigo o no. Y ahí es donde aparece una verdad que no siempre es evidente. No eres libre cuando haces lo que quieres. Eres libre cuando ya no necesitas traicionarte para sostener tu vida. Cuando lo que haces no contradice lo que sientes. Cuando lo que eliges no te aleja de ti. Cuando lo que construyes no requiere que te reduzcas. Eso es libertad. No una vida sin límites, sino una vida sin contradicción interna. Pero llegar ahí no es automático. Porque antes de ser libre, tienes que reconocer en qué partes no lo eres. Y eso implica ver dónde estás actuando por miedo, dónde estás decidiendo por aprobación, dónde estás sosteniendo cosas que ya no resuenan contigo. Y eso no siempre es cómodo. Porque muchas de esas elecciones las has normalizado. Se volvieron parte de tu rutina, de tu forma de vivir, de tu identidad. Y cuestionarlas es cuestionarte a ti. Pero ahí empieza el proceso. Porque no puedes liberar lo que no reconoces. No puedes cambiar lo que sigues justificando. No puedes ser tú si sigues sosteniendo lo que no eres. Por eso la libertad no es el primer paso. Es el resultado. El resultado de ir soltando, capa por capa, todo aquello que no está alineado contigo. Y eso toma tiempo. Toma conciencia. Toma decisión. Toma valentía. Porque no se trata solo de elegir lo que te gusta.
Se trata de sostener lo que es verdad para ti, incluso cuando no es fácil. Incluso cuando incomoda. Incluso cuando implica cambiar cosas que ya estaban establecidas. Porque ser quien eres no siempre encaja con lo que ya construiste. Y ahí es donde aparece el reto. ¿Sigues sosteniendo lo que conoces o empiezas a construir desde lo que realmente eres? Porque no puedes tener ambas al mismo tiempo. No de forma auténtica. No de forma sostenida. En algún punto, tienes que elegir. Elegir entre la comodidad de lo conocido y la honestidad de lo real. Y esa elección es la que define tu libertad. No una libertad superficial. No una libertad momentánea. Una libertad profunda. La que no depende de lo externo. La que no cambia con las circunstancias. La que no se pierde cuando algo no sale como esperabas. Porque nace desde dentro. Desde la coherencia. Desde la claridad. Desde la decisión de dejar de vivir dividido. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia. Ya no necesitas probar nada. Ya no necesitas encajar en todo. Ya no necesitas adaptarte constantemente. Empiezas a moverte con más calma. Con más certeza. Con más presencia. No porque tengas todo resuelto, sino porque ya no estás en conflicto contigo. Y eso es una de las formas más reales de libertad que puedes experimentar. Pero no llega de golpe. No aparece de un día para otro. Se construye en decisiones pequeñas, en momentos incómodos, en actos de honestidad que antes evitabas. Cada vez que te eliges, avanzas. Cada vez que te respetas, te acercas. Cada vez que dejas de traicionarte, te liberas. Y poco a poco, empiezas a sentir algo distinto. No euforia. No emoción constante. Sino paz. Una paz que no depende de que todo esté bien, sino de que tú estás bien contigo. Y desde ahí, puedes construir cualquier cosa. Porque ya no lo haces desde la falta, ni desde la presión, ni desde la necesidad de ser algo que no eres. Lo haces desde un lugar mucho más sólido, más real, más libre. Así que no, la libertad no es hacer lo que quieras. Es poder ser quien eres, sin tener que esconderte, sin tener que adaptarte, sin tener que traicionarte. Y cuando llegas ahí, te das cuenta de algo importante. Nunca te faltó libertad. Solo te faltaba ser completamente tú. Dejar de huir es empezar a vivir. Durante mucho tiempo has creído que estabas avanzando, que estabas construyendo, que estabas resolviendo, que estabas haciendo lo necesario para llegar a donde querías. Y en parte, es cierto. Has hecho cosas. Has tomado decisiones. Has seguido adelante. Pero hay una pregunta que pocas veces te has permitido hacerte con total honestidad. ¿Estabas avanzando o estabas huyendo? Huyendo del silencio. Huyendo de lo que sientes. Huyendo de lo que sabes, pero no quieres enfrentar. Porque huir no siempre se ve como escapar. Muchas veces se ve como estar ocupado. Como tener planes. Como llenar tu agenda. Como estar constantemente haciendo algo. Y eso se siente como movimiento. Pero no siempre es dirección. Porque puedes moverte mucho y aún así no acercarte a ti. Puedes hacer más y aún así sentirte vacío. Puedes avanzar y aún así seguir evitando lo esencial. Y lo esencial no está afuera. Está dentro. Está en esas partes que no miras. En esas emociones que no nombras. En esas decisiones que postergas. Y mientras sigas huyendo de eso, todo lo demás se vuelve secundario. Porque puedes cambiar de lugar, pero no de estado. Puedes cambiar de rutina, pero no de fondo. Puedes cambiar lo que haces, pero no lo que eres. Y ahí es donde aparece ese cansancio profundo. No el del cuerpo, el del alma. El de vivir lejos de ti. El de sostener una vida que no se siente completamente tuya. Y ese cansancio no se resuelve haciendo más. Se resuelve dejando de huir. Pero dejar de huir no es algo que pase de un momento a otro. Es un proceso.
Un momento donde decides detenerte. No para rendirte, sino para mirar. Mirar sin distracción, sin justificar, sin suavizar lo que sientes. Y eso es incómodo, porque cuando dejas de correr, todo lo que venías evitando aparece. Las dudas, las emociones, las verdades que no querías aceptar. Pero también aparece algo más. Claridad. Una claridad que no viene de pensar más, sino de dejar de escapar. Empiezas a ver con más precisión. Empiezas a sentir con más honestidad. Empiezas a entender que sí es tuyo y que no. Y desde ahí, algo cambia. Porque ya no estás reaccionando. Estás eligiendo. Eligiendo desde lo que ves, no desde lo que evitas. Eligiendo desde lo que sientes, no desde lo que temes. Y esa forma de vivir es completamente distinta. No es más fácil, pero es más real. Y lo real, aunque al inicio incomode, termina dándote algo que la evasión nunca pudo darte. Presencia. La capacidad de estar aquí, de verdad. De vivir lo que estás viviendo, sin escapar. De sentir, sin anestesiarte. De decidir, sin postergar. Y desde esa presencia, la vida cambia. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque tú estás ahí. Completo. Consciente. Disponible. Ya no dividido entre lo que haces y lo que sientes. Ya no perdido entre distracciones. Ya no corriendo sin saber hacia dónde, sino caminando. Con dirección. Con intención. Con verdad. Y eso es empezar a vivir. No como antes. No desde la inercia, sino desde la elección. Desde la conexión contigo. Desde la decisión de no seguir huyendo, aunque a veces sea más cómodo. Porque ya entendiste algo importante. Huir te mantiene ocupado. Pero enfrentarte te transforma. Y tú ya no estás buscando solo avanzar. Estás buscando algo más profundo. Algo más real. Estás buscando vivir. Y eso empieza en el momento exacto en el que decides quedarte. Quedarte contigo. Quedarte en lo que sientes. Quedarte en lo que sabes. Aunque incomode. Aunque no tengas todas las respuestas. Aunque el camino no esté completamente claro. Porque no necesitas tenerlo todo resuelto. Para dejar de huir, solo necesitas estar dispuesto a no seguir escapando de ti. Y cuando haces eso, aunque sea poco a poco, aunque sea con dudas, aunque sea imperfecto, empieza algo nuevo. Una forma distinta de vivir. Más presente. Más honesta. Más tuya. Y desde ahí, todo lo demás finalmente empieza a tener sentido. Y cuando dejes de huir, te vas a encontrar. Hay algo que siempre ha estado contigo, incluso en los momentos donde más perdido te sentías. Algo que no se fue, aunque te distrajeras. Algo que no desapareció, aunque lo ignoraras. Algo que no cambió, aunque tú sí lo hicieras. Tu verdad. No la que aprendiste. No la que te dijeron. No la que adoptaste para encajar. La tuya. Esa que aparece en los momentos más honestos. Esa que se siente en el silencio. Esa que no necesita explicación, porque se reconoce. Y aunque pasaste tiempo evitándola, aunque la cubriste con ruido, aunque intentaste alejarte, nunca dejó de estar ahí, esperando. No a que fueras perfecto, no a que tuvieras todo claro, solo a que dejaras de huir. Porque en el fondo nunca se trató de encontrar algo afuera. Se trató de volver. Volver a lo que sentías antes de adaptarte. Volver a lo que sabías antes de dudar. Volver a ti, sin filtros, sin miedo, sin necesidad de aprobación. Y ahora, estás más cerca que antes. No porque ya lo tengas todo resuelto, sino porque empezaste a ver. Empezaste a cuestionar. Empezaste a sentir de forma distinta. Y eso, ya cambió algo dentro de ti. Quizá no lo notes en todo. Quizá todavía hay partes que siguen igual. Pero hay algo que ya no es lo mismo. Ya no puedes ignorarte con la misma facilidad.
Ya no puedes distraerte sin darte cuenta. Ya no puedes seguir como antes sin sentirlo. ¿Y eso? No es un problema. Es el inicio de tu coherencia. Porque cuando empiezas a escucharte, aunque sea poco, aunque sea en medio del ruido, empiezas a reconstruir algo importante. Tu relación contigo. Una relación que no se basa en exigencia, ni en perfección, ni en comparación, sino en presencia. En estar contigo sin necesidad de huir. En sostenerte sin necesidad de cambiarte de inmediato. En escucharte sin juzgar lo que encuentras. Y desde ahí, todo empieza a ordenarse. No de golpe. No de forma mágica. Pero sí de forma real. Empiezas a tomar decisiones distintas. Empiezas a poner límites donde antes no podías. Empiezas a elegir lo que sí te representa, aunque no sea lo más cómodo. Y poco a poco, empiezas a sentir algo que antes parecía lejano. Paz. No la paz de que todo esté perfecto. La paz de estar en coherencia contigo. De no estar dividido. De no estar huyendo. ¿Y esa paz? No viene de controlar la vida. Viene de dejar de resistirte a ti. Porque al final, eso era lo que más te agotaba. No lo que vivías afuera, sino la distancia que había entre eso y lo que realmente eras. Pero esa distancia ya empezó a cerrarse. Porque te estás acercando a tu verdad, a tu voz, a tu forma real de vivir. Y eso es lo más valioso que puedes recuperar. No necesitas ser otra persona. No necesitas empezar desde cero. No necesitas cambiar todo de golpe. Solo necesitas seguir haciendo algo que ya empezaste. Escucharte. Elegirte. No traicionarte. Y confiar en que eso es suficiente para ir construyendo algo distinto. Algo más alineado. Más honesto. Más tuyo. Así que si en algún momento vuelves a dudar, si en algún momento sientes que te pierdes otra vez, si en algún momento el ruido regresa, recuerda esto. No tienes que encontrar el camino. Solo tienes que dejar de alejarte de ti. Porque cuando dejas de huir, no te quedas vacío. Te encuentras. Y cuando te encuentras, ya no necesitas buscar tanto afuera. Porque lo que estabas buscando siempre estuvo contigo, esperando a que te quedaras, a que miraras, a que, por fin, eligieras vivir desde lo que eres. Y cuando eso pasa, aunque todo siga en movimiento, aunque la vida siga cambiando, hay algo que se mantiene firme. Tú. Y desde ahí, todo lo demás puede empezar a construirse con sentido, con verdad, con vida real. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti ya no quiere seguir viviendo en automático. No cierres este momento. Haz algo con esto. Suscríbete para seguir profundizando en lo que ya empezaste a ver. Este canal no es para distraerte, es para que no vuelvas a olvidarte de ti. Y deja tu me gusta, como un compromiso contigo. No conmigo. Contigo. Como una señal de que no vas a seguir ignorando lo que ya reconociste. Porque este no es el final. Es el punto donde decides si vuelves a lo mismo. O empiezas a vivir distinto.